Vamos a calcular determinantes de matrices de orden 3. 1, 2, 0, 1, menos 1, 2, 0, 3, 1. Bueno, ¿cómo calculamos los determinantes de orden 3? Pues para calcular los determinantes de orden 3 hay una fórmula, que es la fórmula o regla de Sarro. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿cómo vamos a hacerlo? Para calcular el determinante de una matriz de orden 3, lo único que tenemos que hacer es aprendernos la regla de Sarro. Vale, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente es multiplicar las diagonales en este sentido y en este. La cuestión es, cuando multiplicamos en este sentido, los resultados los ponemos en positivo y cuando los multiplicamos en este sentido, lo ponemos en negativo. Bueno, la cuestión sería, empezamos con esta diagonal, sería esto, que sería menos 1. En realidad sale menos 1 y hay que dejar menos 1. Lo que digo que ponemos más es el resultado aquí. Esto por esto, que sería más 0. Y esto por esto, que sería más 0. Ahora empezamos con las otras diagonales hacia este lado, que sería esto por esto, que sería menos 0. ¿Entendemos la diferencia? Esto por esto, que sería menos 6. Y esto por esto, que sería menos 2. Bueno, pues ese sería el determinante de esa matriz de orden 3. Bueno, la cuestión es, si os fijáis, he multiplicado las diagonales. Primero esta, después esta, que como le falta un elemento a la diagonal, lo que he hecho ha sido esta por esta, y vengo a buscar el que falta, que sería este. ¿De acuerdo? Que a ser 2 por 2 por 0 es 0. Y el siguiente sería, me falta otra diagonal, que sería esta, que sería este por este, y como me falta otro elemento, me vengo a buscar el que nos falta, que sería ese. Por lo tanto, sería aquí esta y aquí esta. ¿Vale? Bueno, y hacer lo mismo en las otras, porque ahora sería todas estas en este sentido, como he dicho, en positivo, y ahora todas estas, lo que me dé, lo multiplico por menos en negativo, que sería esta, que sería 0, y ahora sería esta, este por este, y busco el que me falta, que sería ese, que sería 1, 2 por 3 por 1, que sería 6, y lo ponemos en negativo, y ahora sería la otra diagonal que nos falta, esta, que sería 2 por 1, busco el elemento que me falta, que sería ese, que sería 1. Por lo tanto, el resultado sería menos 2. El resultado de ese determinante, ¿cuánto sería? Pues sería menos 1, menos 6, menos 8, sería menos 9. El resultado de ese determinante sería menos 9. Entonces, aplicación de matrices o de determinantes para, por ejemplo, el cálculo de inversa. ¿Esa matriz tendría inversa? ¿Tendría o no tendría inversa? El determinante sale distinto de 0. Si sale distinto de 0, en realidad, ¿qué nos está diciendo? Que vimos el otro día. Pues nos está diciendo que no hay ninguna fila que sea combinación lineal de las demás. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay ninguna fila que sea combinación lineal de las demás, podremos hacer por la regla o por el método de Gauss-Jordan la inversa. Por lo tanto, existirá inversa. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, 2, 3... Bueno, de partida, para ir un poco viendo la aplicación de los determinantes. ¿Esa matriz tendría inversa? No. ¿Por qué no? Porque hay una fila que es combinación lineal de las demás. La he puesto a propósito para que esta fuera la suma de estas dos. Esto más esto, menos 1. Esto más esto, 5. Y esto más esto, 3. Por lo tanto, en principio hay una fila que es combinación lineal de las demás. Cuando haga el método de Gauss-Jordan aparecerá una fila que será todo ceros, ¿no? Y por lo tanto no podría hacer la inversa. La cuestión es que entonces no tiene inversa. ¿Cómo tendría que dar el determinante de esa matriz entonces? 0. Vamos a comprobarlo. Hacemos el determinante por la regla de Sarro. ¿Qué me quedaría? 1 por 3 por 3. Lo vamos a ir poniendo esta segunda vez para que veamos las operaciones. Y ese resultado siempre será positivo, lo multiplicamos por más, no es que sea positivo, sino que lo multiplicamos por más. Este, primera diagonal, segunda. Esta por esta, que sería menos 2, voy poniéndolo todo, por 5 por 3. Y en este caso, igual, ese resultado positivo. Más, nos falta esta diagonal, que sería 2 por 0, y buscamos el que me falta, que es menos 1.
2 por 0 por menos 1. Lo mismo, tercer resultado de la tercera diagonal, que sería, en este caso, 0 y en positivo. Vamos a buscar nosotras, que sería, en este caso, 3 por menos 1, y estos resultados que obtenga ahora los multiplico por menos, que entonces sería 3 por menos 1. La siguiente, que sería esto por esto, y busco el que me falta, que sería 0 por 5 por 1, y ese que me dé en negativo. Y el último ya que sería este, que sería 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por el que me falta, que sería 3. 2 por menos 2, el que me falta 3. Y lo mismo, lo multiplicamos por menos. Según lo que hemos visto antes, al tener una fila que es combinación lineal de las demás, ese determinante tendría que dar 0. Vamos a ver si es cierto. Hacemos la operación. 9 menos 30, 0, 9, 0 y más 12. Bueno, 9, 9, 18 y 12, 30. 30 menos 30, 0. Luego lo que ya esperábamos, lo que decíamos, todas las cosas que más o menos vamos viendo o hemos ido viendo cuadran. Es decir, que no puede ser que ahora llegue y un poco viéndolo como estuvimos viendo ayer, que cuando hacíamos el determinante, que lo vimos esto a partir de matrices cuadradas, que sería más fácil, es decir, que poníamos esta matriz, es decir, una fila que era proporcional a la otra, y veíamos claramente que el determinante de esto siempre se daba como resultado 0. Pues claro, es decir, cuando voy al de orden 3 tiene que dar el mismo resultado, y efectivamente da 0. Por lo tanto, sería una buena forma ahora de ver si una matriz tiene o no tiene inversa. ¿De acuerdo? Es decir, si el determinante es 0, el determinante 0 no tendrá inversa. ¿Y por qué no tendrá inversa? Porque lo que nos está diciendo es que hay al menos una fila, no te dice cuántas, te dice que al menos hay una fila que es combinación lineal de las demás. En este caso sería esta, que es combinación lineal de estas dos. No te dice cuántas, lo que te dice es que hay algunas. Porque esto además nos podría servir para algo más, el determinante entonces, pues nos podría servir por ejemplo para calcular el rango de una matriz, que también lo hicimos dependiendo de un parámetro. Ahora haremos una aplicación sobre eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si el determinante es 0, hay alguna fila, alguna que es combinación lineal de las demás, en este caso esta es combinación lineal de esas dos, y la matriz no tendrá inversa. Es más, ¿qué podría decir entonces ya sobre el rango? Si el determinante es 0, ¿qué podría decir ya sobre el rango? El rango es 2. ¿Que el rango es 2? Bueno, o que por lo menos no es 3. Que el rango no es 3, efectivamente. El rango no es 3, podría ser 2 o podría ser 1, porque en realidad yo no sé cuántas filas van a ser combinación lineal de las demás, es decir, puede ser que sea 1 o puede ser que sea 2. La cuestión es que mirando las filas rápidamente vemos que no son una proporcional de la otra, por lo tanto el rango sería 2, es decir, que en esa matriz podríamos decir directamente, aplicando o sabiendo que eso es 0, que hay dos filas que son linealmente independientes y que por lo tanto seguro que el rango de esa matriz A es 2. ¿De acuerdo? 3 no es, no tendría que comprobar. 3 no es. ¿De acuerdo?